Buenas, yo soy Daniela Gabaldo del Auge de Curuzucuatiá y en esta oportunidad vamos a hablar de las relaciones interétnicas, de las relaciones fronterizas, rebeliones, fronteras y colonias. Bueno, fronteras étnicas. Hace referencia a aquellas regiones que durante la época colonial de los siglos XVI y los siglos XVIII y gran parte del siglo XIX se pusieron en contacto con diferentes culturas en el espacio americano. Es decir, que más allá de la ocupación territorial, el fenómeno frontera implica la construcción y la reelaboración eh, de las pautas culturales y étnicas del tiempo. Cerca del Castillo definió a frontera como un espacio geográfico en el que un pueblo en movimiento está en contacto con otros u otros de culturas diferentes. Al mismo tiempo, este proceso de interrelación entre los pueblos y sus respectivas culturas quedan influenciados entre sí. Este contacto se dio a través de luchas entre culturas, movidas no solo por el interés de la expansión territorial europea, sino también por explotar sus riquezas. Bueno, el análisis del Chaco. La demanda de miel en las ciudades hispanas, unida a la gran cantidad de cera chaqueña, posibilitó que las ciudades de Tucumán y Santiago del Estero se convirtieran en distribuidores del producto hacia Chile y el Alto Perú. Los lules y los violetas fueron quienes participaron con mayor intensidad de este comercio. Los pueblos recolectaban los productos desde el interior del Chaco y los vendían a Esteco o Santiago del Estero, o lo intercambiaban con los soldados partidarios de los fuertes de cuadrillas que recolectaban miel. Esta adentrada de las cuadrillas a los territorios tuvieron conflicto con los indígenas. Los chiriguanos pertenecían a la familia lingüística de Tupa-Guaraní, controlaban el territorio desde el siglo XVI, situados en los actuales Santa Cruz de la Sierra, Tarija y norte de Tucumán. Allí detuvieron la expansión incaica primero y luego a los españoles. Los chiriguanos adquirieron fama entre los españoles por su capacidad bélica y generaron serias dificultades para la supervivencia de los asentamientos castellanos, pues atacaban contra las haciendas y los pueblos de encomienda situados en las zonas fronterizas, donde obtenían granos, herramientas, caballos y armas. Pero lo que más ofendió a las autoridades fueron dos actuaciones. Una, el asalto a los pueblos cerca de la Villa Imperial de Potosí, donde se llevaron a los indios, pero sobre todo el problema fue que dejaron en evidencia la inseguridad de los avances, uno de los avances más importantes del imperio. Y en segundo lugar, que los chiribanos obligaban a los pueblos indios, a los chichas y a los yanacona, a pagar tributos mediante la entrega de parte de sus cosechas. Lo mismo hicieron con algunos estancieros castellanos de Tarija, quienes debían entregar avalarios como tijeras, cuchillos, hachas, como medidas para comprar tranquilidad de sus haciendas. Los chiriguanos se apropiaron de los tributos del rey, con lo que Toledo planteó finalmente una realización de una ofensiva militar para acabar definitivamente con los chiriguanos. Con el respaldo de la audiencia y diversas órdenes religiosas, el virrey ordenó que en el año 1574 se declarara la guerra sangre fría contra los chiriguanos. Autopías andinas y la rebelión cachaquí del siglo XVII. La conquista del Perú por los españoles, que se inició en 1532, fue un largo proceso que partió un hecho político-militar, trabajando en diversos tipos de alianzas con grupos étnicos locales que no estaban de acuerdo con su forma, con su rol que le tocaba en el Tubanti-Suyú. Estos procuraron su autonomía política varias décadas atrás y con los españoles vieron la oportunidad de aliarse.
Pero sin embargo los conquistadores desestructuraron todo su mecanismo, su articulación política, económica y social, que ello hacía posible la configuración del Tuanti-Suyú desde siglos atrás. Flores Galindo dice que las utopías son respuestas de un conjunto de problemas que confrontaron las sociedades andinas desde la conquista española y se podrían resumir en dos herencias: la dominación cultural y la fragmentación social. Buscar una alternativa en el encuentro entre la memoria y lo imaginativo. Rebelión Calchaquí. En el siglo XVI, en los valles calchaquí, se produjo un alzamiento aborigen que se llamó Rebelión Calchaquí. Sucedió en los años 1562 hasta 1666, que le mantuvo a toda la región en guerra. Estos levantamientos fueron motivados por el sometimiento, es decir, por el trabajo forzado que tenían. Los pueblos que eran conquistados se los sometían al trabajo. Se sometía al trabajo para la expansión del sistema de encomiendas hacia los valles y por la obsesión de los invasores por el reparto de los pueblos. Podemos hablar de tres levantamientos. El primero se inició en 1562, liderado por el cacique Juan Calchaquí, y duró hasta casi fines del siglo XVI. El segundo fueron 10 años, desde 1627 hasta 1637, liderada por Chalimín, y el tercero en 1567, liderada por Pedro de Boarquez. Y el tercer levantamiento fue en 1657, liderada por Pedro de Boarquez, que fue violento y sangriento. Bueno, ahora sería las rebeliones andinas desde el siglo XVIII y la recuperación en la gobernación del Tucumán. Desde fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII surgieron diversos movimientos rebeldes localizados, los cuales buscaban la reivindicación social. Podemos mencionar 5 rebeliones. Una intentona de Gabriel Manco Cápac en 1667, el segundo el levantamiento de Fernando Torote y su hijo en la selva peruana de 1724 a 1737, el tercero la rebelión de Alejo Calatayud en Oropesa en 1730, el cuarto Juan Vélez de Córdoba en Oruro en 1739 y el quinto Juan Santos en 1742. Bueno, esto puso en aprieto al Estado virreinal, lo que la corona aplastó a las rebeliones y ejecutó a los líderes. Esta noticia de los levantamientos provocaron la inseguridad colonial. Y en los siglos XVII, el descontento por la presión de algunos sectores sociales provocaron una serie de protestas que fueron pasivas y activas. Las pasivas se manifestaban en los juzgados y las activas se conspiraban en levantamientos, en rebeliones como forma de protestas en casi todos los